Andrés, moderaste esta mañana los directos de los casos endoscópicos. Cuéntame, ¿qué caso te pareció más interesante y por qué? Bueno, la verdad es que hemos tenido casos de todo tipo. Es decir, por una parte hemos tenido casos de el día a día, detección y seguimiento de displasia en gastritis crónica, detección de metaplasia. Han estado explicando cómo utilizar el NBI, después la parte de cómo utilizar las tinciones y demás, en qué casos las utilizan. Hemos tenido casos un poco más avanzados con el tratamiento de estenosis benigna esofágica y la necesidad de colocar prótesis a través del canal que te permiten una visión directa, eh, mucho mejor que cuando solo lo haces con rayos y después hacer una fijación con Stenfix. Y la verdad es que yo creo que han sido casos interesantes. A ti, de los que has visto, ¿qué es lo que te ha parecido más llamativo? Mira, la verdad que a mí, por ejemplo, el de la PEC fue algo que me resultó interesante. Es muy curioso cuando hemos hecho la pregunta al auditorio, que la mayoría siguen utilizando una técnica de tracción en vez de la técnica de pulsión, la nueva de push, con los riesgos que tiene la de tracción. Primero, porque en algunos pacientes no la puedes utilizar, es decir, no puedes Mm, tirar a través de un tumor esofágico y demás. Todos hemos tirado a través de un tumor esofágico con el sangrado, con todos los problemas y sobre todo con los problemas de infección al pasar a través de la boca, vamos, eso es. Y resulta curioso que la mayoría de las salas, yo no me lo esperaba, que la mayoría de las salas seguía utilizando técnicas de tracción en vez de las técnicas de pulsión. Entonces, la verdad es que eso me ha resultado llamativo. Después, del resto de técnicas que se han presentado, me ha parecido muy interesante la colaboración con los cirujanos, porque tenemos un montón de técnicas en las que solucionamos algunos de los problemas que ellos tienen para no necesitar volver a operar al paciente. Se ha visto con el tratamiento de las fístulas, con el endosponge, y bueno, que una técnica que tiene sus trucos, como se ha visto durante el procedimiento, y después en la parte del TORE, de cómo podemos, algo que se ha hecho por cirugía, mm. pues solucionarlo, ¿cómo decir?, o reajustarlo a través de endoscopia. Sí, la verdad que a mí también me gustó mucho ese. Y además deja claro el rol del trabajo colaborativo, Sí, que está ahora muy de moda, eso, evidentemente, vamos sí, ahora. sí. Después, bueno, colaborativo con los hepatólogos, la posibilidad que tenemos ahora de medir el gradiente de presión portal por ecoendoscopia. Yo creo que ese ha sido uno de los casos con la biopsia hepática subsecuente, es decir, que realmente puede hacer todo sin necesidad ya de depender de radiología intervencionista, que un poco parecido a lo que pasaba con la PEC, en esos pacientes que antes había que depender de los radiólogos intervencionistas. Yo creo que eso a grandes rasgos, ya después la parte más avanzada con el POEM, y que es un tratamiento ya muy común para problemas motores esofágicos y en otras localizaciones, y ya toda la parte de hepatobiliar, ya no la parte de patólogo, sino la hepatobiliar, pues con la angioscopia, la utilización de la litotricia, como hay algunas piezas que son mucho más complicadas de sacar, y el drenaje endoscópico de colecciones con prótesis de aposición luminal, que bueno, que hoy en día yo creo que ya es muy común de utilizar, pero que han hecho una explicación muy clara de qué tipo de prótesis poner y cómo utilizarla. La verdad es que yo creo que la sesión live está muy bien. Sé que ha habido después una sesión sobre ChatGPT. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has visto que podamos utilizar? Mira, la charla fue maravillosa. Había la sala llena, otras personas de pie, porque al final estamos entendiendo que la inteligencia artificial es una herramienta más que vino para quedarse y que es una ayuda para los digestivos. Y ella hizo mucho énfasis en lo importante que es aprender a hacer los prompts, es decir, las preguntas correctas cuando utilizamos la inteligencia artificial, entender que finalmente lo podemos utilizar en muchos escenarios, cuando queremos hacer una presentación en PowerPoint, cuando queremos hacer cartas o trabajos incluso burocráticos de gestión dentro de la patología digestiva. Habló de la importancia de que se haga con ética, porque es cierto que la inteligencia artificial es una herramienta que debemos conocer, pero que
según el resultado que vamos a tener con esta herramienta es según como nosotros también la utilicemos, ¿no? Claro, quizá es lo que decía, los prompts ahora mismo es la nueva programación. Es decir, tú antes, cuando programábamos, yo aprendí a programar en COBOL, en Pascal y en Basic y todo esto. Realmente la nueva programación es saber qué le tienes que pedir a la inteligencia artificial. Y yo creo que una parte que va a ser muy importante, vamos, ahora mismo es que ya forma parte del día a día. Sí, sí. Dejó mensajes muy claros como, por ejemplo, no le escribas, por favor, ¿me puedes decir? Eso no es el mensaje correcto. Hay que decirle, yo soy digestivo, especialista en endoscopia, doy clase en la universidad y me gustaría no, dice, y quiero que me redactes sobre esófago de Barrett. Y luego, cuando te da la respuesta, lo lees y le dices, prefiero un perfil más académico. Y así vas hasta que tienes la respuesta que tú realmente estás buscando. E incluso hablaba que la inteligencia artificial, después de utilizarla, la intención es que la personalices de una forma tal que entiende incluso hasta qué perfil de usuario eres y qué tipo de respuesta es la que tú pretendes conseguir. Bueno, la verdad es que va a cambiar la práctica en casi todos los ámbitos. No me cabe duda, a mí no me cabe duda, pero hay que convertirla en una aliada y hay que verla de esa manera. Bueno, y otro tema interesante ha sido el tema de obesidad. ¿Cómo lo has visto? A mí me ha parecido tan asertivo en este congreso hablar de obesidad, además que empezaron hablando de la diferencia, del concepto cómo está cambiando, que hoy en día obesidad no es solamente tener un índice de masa corporal elevado, sino que es una disfunción del tejido adiposo, haciendo énfasis en que hay una obesidad preclínica y clínica que va en relación a la presencia o no de la disfunción en los órganos. Habló Fede del fenotipo de pacientes con enfermedad inflamatoria que tienen pacientes con obesidad, donde a ellos hay que personalizar tanto la dosis como los tratamientos que se le indican para tener una mejor respuesta. Me gustó mucho también el énfasis que hizo Espinel, sobre todo al finalizar su presentación, que dejó claro el rol que tiene que tener la Sociedad Española de Patología Digestiva, haciendo un grupo de trabajo que esté justo en esa dirección de hacer consenso de cómo manejar la patología digestiva en pacientes con obesidad. Yo quizá lo que más me ha llamado la atención es cómo ahora, y yo, mi padre que era jefe de servicio, como sabe, y es medalla de oro de esta sociedad, hacía muchos años que decía que los pacientes obesos eran enfermos. Yo le decía, vamos a ver, es que le está llamando enfermo. Quedaba como un poco de... Y es que tenía toda la razón. Hace un par de años había algún endocrino diciendo que es que los pacientes con obesidad le quitaban los fármacos a los diabéticos. Y yo en aquel momento, que ya estaba convencido de que eran enfermos, decía, no, tienen una enfermedad que tenemos que tratar y no tengo claro que sea más enfermo el diabético que el obeso. Entonces, ese cambio de paradigma que ya se está viendo, creo que es una de las cosas más relevantes para nuestra especialidad y para la medicina. Es decir, el concepto de que la obesidad de por sí es una enfermedad que requiere un tratamiento y que además tiene una serie de problemas asociados que afectan a muchos órganos y que afectan a muchas patologías que puede tener el paciente. Sí, también me pareció muy interesante que hablaron del rol que tenemos los digestivos en el tratamiento justamente con fármacos, ¿no? De los anti-GLP-1 y me parece importante justo lo que se concluye, que tenemos que conocerlos, saber cuándo indicarlos y a trabajar de forma multidisciplinar con los otros especialistas que correspondan, pero nosotros tenemos que tener un rol activo en ese tratamiento. Bueno, sobre todo porque son fármacos que afectan al páncreas de una forma muy particular y que realmente es que es su centro de actuación. Es verdad que el páncreas tiene ese rol dual de endocrino y de digestivo, pero evidentemente es un órgano que nosotros tratamos continuamente. Y de hecho, la última charla que ha sido sobre páncreas, el tema de la esteatosis pancreática y demás, que para mí es uno de los grandes problemas de diagnosticarla, porque realmente el problema es que no tenemos criterio. Que tú tienes un páncreas hiperecogénico y ahora cómo sabes que eso es una pancreatitis autoinmune o es una esteatosis pancreática, eso cómo lo determinas, porque la resonancia parece que tiene capacidad de determinar si eso es grasa o no, pero la ecoendoscopia
va a ser complicado tener criterios de diagnóstico. Yo no sé si ahí la elastografía nos echará una mano o cómo vamos a poder diagnosticarlo. Y en esa línea justo, Andrés, que sé que estuviste en la mesa de páncreas, ¿alguna novedad? Bueno, yo creo que lo más relevante, por un lado, ha sido la parte de insuficiencia pancreática exocrina, el hecho de que ha presentado un estudio Enrique Domínguez en el cual se veía las dosis que daban en más de 1000 pacientes, la dosis inicial que se daba según el tipo de patología y la dosis final que necesitaban los pacientes, y todos los pacientes estaban infratratados. Vamos, la mayoría, no todos, evidentemente, porque en algunos acertará, pero el porcentaje de pacientes infratratados con la dosis actual que se recomienda es muy grande. Había pacientes que para tratar el 75% de los pacientes que tienen una pancreatitis crónica te puede servir con la dosis actual, pero un paciente con una pancreatectomía o con un cáncer de páncreas puede llegar a necesitar 210.000 unidades. Eso son 6 pastillas de 35.000. Entonces, claro, te llama la atención el infratratamiento en según qué patología y cómo consideramos que ciertas patologías necesitan más o menos cantidad, pero en el fondo necesitan todas un poco más de lo que nosotros creemos. Nos deja pensando, ¿eh? Sí, sí. No, y lo otro ha sido las charlas sobre quistes pancreáticos, que yo creo que lo más relevante es la no necesidad de seguimiento a partir según una serie de criterios. Es decir, la posibilidad de dejar de seguir estos pacientes, pues si no, no vamos a tener capacidad de hacer tanta ecoendoscopia. Es verdad que ya se empezó a decir que a los 5 años ciertos pacientes podían dejar de seguirse si no crecían los quistes, pero además, después del estudio Trivial, se ha visto que en mayores de 65 años con quistes menores de 15 milímetros probablemente se pueda dejar el seguimiento, o en mayores de 75 años con quistes menores de 30 milímetros. Eso es importante porque la cantidad de quistes en seguimiento que tenemos es enorme. Sí, sí, que no tenemos alcance para dar respuesta a todo eso. No hay forma. A ver, que a mí no me cabe duda que este primer día de congreso ha sido todo un éxito, Andrés. Yo creo que sí. A ver mañana qué es lo que nos espera. Seguro que mejor aún.